no pertenece a Sebastián el título, es un título, es una frase prestada, pero no solamente es prestada, sino luego empleada por un grupo de intelectuales, de escritores. La frase recogía la percepción que tenía no solamente él sobre la ciudad, sino un grupo de personas cercanas a él, escritores particularmente, ¿no? De ahí nace, digamos, la historia que está detrás del título es esa, pero la frase no alude únicamente al lado estético de la ciudad, sino más bien a eso que podríamos llamar lo ético. O sea, lo que hace Sebastián en el libro es criticar muy radicalmente a la idiosincrasia del limeño, en general lo que podría llamarse algo así como la ideología que había patentado todas estas imágenes de la Lima, es decir, como los narradores, los escritores, los cronistas habían ido retratando la ciudad a lo largo del tiempo, desde que fue fundada, ¿no? El centro de sus ataques es probablemente Ricardo Palma, pero no es el único. O sea, Sebastián tuvo que indagar a lo largo de muchos textos y recoger las voces de muchos autores, no solamente nacionales, sino también extranjeros. En ese sentido, Lima la Horrible es un libro coral, es un libro que reproduce estas voces que están hablando sobre Lima. Hay, por ejemplo, un articulista que es Carlos Neuhaus, que escribe un texto, me parece que aparece en Caretas, que critica específicamente el capítulo dedicado a la mujer limeña, ¿no? A la tapada. De la tapada a Miss Perú, me parece que es el título. Sebastián escribió una contrarrespuesta que salió en Oiga, que se titula El horror a la vuelta de la esquina. En realidad, él en una de las cartas menciona que la recepción crítica ha sido muy heterogénea. Hay quienes se han visto obligados a defender a Palma, por ejemplo Mario Castro Arenas, hay otros como, creo que es Héctor Velarde, no recuerdo haber leído el texto de Velarde, pero Sebastián en realidad destaca sobre todo el artículo de Abelardo Quendo, que se publicó en Expreso. Claro, Abelardo no es tampoco un columnista abierto pues a la crítica absolutamente favorable, no ocurre nada de eso. Sebastián, dice Abelardo, en algunos capítulos la imagen de la Arcadia carece de sustento histórico. Ese es el problema de un libro heterogéneo como es Lima la Horrible, en el que hablas acerca de la arquitectura, la pintura, incluso hasta la música criolla, los cultos, por ejemplo, el culto religioso, los cuentos de penas que circulaban aún en ese entonces, ¿no? Que están en un capítulo, creo que es el capítulo 5. En fin, ese es el riesgo que corre aquel que escribe un libro tan heterogéneo, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha incomprensión, ha habido mucha incomprensión de lo que pretendió él hacer en el libro. En primer lugar, la sociedad limeña, sobre todo en la época en la cual aparece el libro, estamos hablando de 50 años atrás, es una sociedad muy conservadora y lo sigue siendo. Es decir, los grupos económicos, las clases sociales involucradas en muchos pasajes del libro, las grandes familias, que es así como él las llama, Sebastián, evidentemente son atacadas desde distintos ángulos, ¿no? Se critica la mentalidad de estas familias, se critica el criollismo, el perricholismo, esta vocación por el ascenso social, esta noción del criollo como un individuo que siempre se aprovecha de los demás para ascender socialmente, ¿no? Que burla la ley, que burla las normas, que burla las autoridades. Evidentemente todo eso tenía que producir pues, un revuelo, un escándalo en mucha gente que justamente vivía a costa de toda esa estructura, a costa de todo ese sistema de ideas imperante, ¿no? Por eso, de hecho, produjo una reacción negativa, defensiva, en muchos ideólogos de esa clase social. Y bueno, el impacto a lo largo del tiempo yo creo que habría que medirlo, es decir, habría que ver qué tanto sirvió el libro para socavar esa mentalidad, ¿no? Colonial. Yo creo que a la larga sí tuvo un impacto positivo, es decir,
Por ejemplo, hoy en día, cuando tú te reúnes con intelectuales, sean estos historiadores, sociólogos, incluso economistas, arquitectos, urbanistas, Lima la Horrible aún se sostiene, digamos, como una piedra angular en la visión de la ciudad, ¿no? En una visión crítica de la ciudad. O sea, Lima la Horrible fue algo así como la construcción de un edificio que sirviera de contraste a esos otros edificios en los cuales la visión de la ciudad sí había sido celebrada, etc. Eso no ocurre en Lima la Horrible. Yo creo que sí, a lo largo de estos 50 años se ha ido, ese impacto se ha ido amplificando, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que aún lee muy mal el libro, que se aferra a la frase, y no lee el texto, lamentablemente. No lo lee con cuidado, analizándolo. Piensa que se trata de una crítica, digamos, de la belleza de la ciudad o de una crítica de la naturaleza, digamos, amistosa de la ciudad, ¿no? En general, la sociedad limeña siempre se ha aferrado a ciertos mitos, ¿no? Para olvidarse de cuáles son las contradicciones sobre las cuales se ha construido. Y hoy en día, por ejemplo, vemos el mito de la gastronomía también, que es otra forma de ocultar, otra máscara. O sea, si Sebastián hubiera escrito hoy Lima la Horrible, probablemente también habría dedicado un capítulo a la gastronomía. O sea, a esta celebración de hedonista, ¿no? Del sabor de las comidas, que en el fondo no hace más que ocultar algunas caras de la realidad. Algunas cosas de la ciudad han cambiado, pero otras no han cambiado. Hay muchos juicios que siguen vigentes. Si bien, digamos, la estructura de la ciudad, de la sociedad puede haber variado en alguna medida. Por ejemplo, cuando él habla de las migraciones, él generalmente se refiere, en dos pasajes habla muy concretamente de las migraciones, ¿no? Pero él se está refiriendo a la Lima de comienzos de los años 60, ¿no? En la cual el provinciano, el hombre que viene del interior del país, aún no ha logrado constituir una clase social o no ha logrado, digamos, integrarse al tejido social de la ciudad. Pero hay otras afirmaciones que son aún muy vigentes, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, ¿no? El criollismo, la idiosincrasia del limeño, el perricholismo, la presencia del catolicismo, que es aún fortísima, la influencia que tiene la Iglesia en el pensamiento de los limeños, esta incapacidad del limeño a aceptar el cambio, ¿no? En sus prácticas, en sus costumbres, el desorden arquitectónico de la ciudad, el caos arquitectónico de la ciudad, el crecimiento sin ningún tipo de planificación. Nosotros seguimos siendo una ciudad a la deriva, a pesar de todos los esfuerzos de nuestros últimos alcaldes. Somos una ciudad que carece de un rumbo. Cada gobierno municipal es una historia nueva, es un borrón y cuenta nueva. Eso está en el texto de Sebastián.